Hola solaperas, solaperos, solaperes. Hoy, clases de literatura rusa. Qué lujazo, amiga, qué lujazo, queridos seguidores. Acá se habla de literatura rusa. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, pero ¿de la mano de quién? De Silvia Iparraguirre, una gran escritora argentina que además es acá, ¿no? Demuestra también una gran ensayista, no solo autora de ficción. Y bueno, a ver, este libro compila las clases que ella dio en el Malva sobre literatura rusa. Este es un librazo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice literatura rusa, wow, Dostoyevsky, Tolstoy, ¿y cómo le entro? ¿Y cuándo le entro? ¿Y cuándo no? Siempre está al pendiente de leer Los Hermanos Karamazov. Bueno, esta puede ser una gran puerta de entrada, ¿o no, Nati? Una gran puerta de entrada. Les cuento mi experiencia. Yo había leído, Dostoyevsky y Tolstoy, algunas cositas en mi juventud, digamos. Y, por ejemplo, Dostoyevsky me había roto la cabeza. Tuve una época, unos años, donde me había fascinado. Y después pasó, digamos, ¿no? Y la seguí vida. leyendo otras cosas, bueno. Y me encontré con este libro de Silvia y realmente me fascinó, me partió la cabeza. ¿Pero por qué? Porque me ordenó la literatura rusa del siglo XIX. Ella arranca contando sobre Pushkin como el primer padre de la literatura, ¿no? De todos los que vinieron después. después. De todos los que vinieron después, que fueron Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Sobre todos esos autores ella habla acá de una manera impresionante de clara que es, porque es un tema muy complejo. Y a mí lo que me fascinó y me rompió la cabeza es cómo cuenta que en Rusia se hablaba en el siglo XIX la lengua francesa. Y Pushkin es el que rescata la lengua rusa y escribe, ¿no? Hace de esa lengua rusa, hace literatura y poesía. Eso a mí me voló la cabeza, porque a partir de él se empieza a escribir en ruso. Y después está el lugar de las ayas, que son como las nodrizas, que eran a esas mujeres que cuidaban a los hijos y hijas a los niños, ¿no? De la nobleza o de gente que estaba como en mejor posición. Dejaban a sus hijos y se iban, y ellas eran las que un poco rescataban estos relatos o historias populares, ¿no? Y después algunos de estos autores las transformaban en literatura. Bueno, a mí fue algo que me encantó. Silvia es era la mujer de Abelardo Castillo, otro de nuestros grandes escritores, y bueno, lo que es el rum era que Abelardo no te dejaba entrar a su taller literario si no habías leído a todos los rusos. Ahora, más allá de que eso, bueno, ya se convirtió en un mito, ¿no? Bueno, tiene algo de sentido, ¿no? Digo, si uno se quiere convertir en un gran lector, o en un lector distinto, o en un lector, digamos, más exquisito, no puede no pasar por la literatura rusa. Y yo creo que este libro le hace un gran bien a la humanidad lectora, Sí. porque rompe con el mito de que los rusos son difíciles o que los Total. rusos son difíciles de abordar. A ver, eran gente común y corriente. Es más, Chekhov, que es el último que ella trabaja, ella lo que cuenta es cómo Chekhov era un médico, ¿sí? Que no le alcanzaba la plata para vivir y se pone a escribir, porque bueno, en esa época, re loco, ¿no? Pero en esa época él ganaba más plata escribiendo para Claro. cuentos cortos para una revista que trabajando de médico. Sí. Y entonces, bueno, arranca como de casualidad a escribir, ¿no? Y entonces te los vuelve como muy humanos, y también te cuenta muy llanamente qué pasaba políticamente en la Rusia de esa época, y entendés un montón de cosas. Porque a mí me parece que está bueno, porque yo ahora estoy volviendo, ahora empecé a leer, nunca había leído Memorias del subsuelo de Dostoyevsky y lo estoy leyendo, y me parece que tiene algo de esto, de poder entender, ya al entender de qué Rusia estamos hablando, estos escritores, desde dónde hablaban, ¿no? Esto, la censura que había por parte del Estado, donde no era una censura común de, bueno, no te publico, sino que directamente se tenían que ir a Siberia, las veces que él estuvo, digamos, también en prisión. Bueno, si uno empieza
a entender el movimiento esto de la nobleza, ¿no? Que había muy poca, no sé, el 10% de la población pertenecía a la nobleza y el resto era toda gente, eran los siervos, los campesinos, ¿no? Analfabetos. Bueno, si uno empieza un poco a entender todo eso, puede tener mayor cercanía a los textos, exactamente, digamos, ¿no? A la literatura. Entonces, bueno, ya estoy leyendo Memorias del Subsuelo y digo, claro, bueno, nada, es como un panzazo, me estoy haciendo distinto al que tuve en su juventud, ¿no? Porque, bueno, uno obvio, va leyendo también diferentes cosas. Así bueno, que, bueno. Mis queridos, un lujo total, perdón, ¿no? El autobombo, pero ¿dónde van a encontrar literatura rusa? No. En YouTube, acá, en La Solapa. Tal cual. Que además salimos todos los miércoles a las 9 de la mañana, un nuevo video, nuevo contenido, siempre libros diferentes para contarte. Así que dale like antes de irte, recomendanos y seguinos, ¿dónde, Nati? En Facebook, en Instagram y en TikTok. Eso. Y en YouTube, por supuesto. Chupate esa mandarina. Nos vemos la próxima. Si te gustó, recomendalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario.